Capítulo 49. Agente del juicio, más allá del bien y del mal. XXX. El incidente que sacudió los cimientos de sus planes tuvo lugar varios días antes durante su conversación con Kaku cuando ella le preguntó sobre el hombre en el centro de la situación. Varios días antes, la casa de Shiva. Casi lo olvido. ¿Cómo se llama este tipo? Quizás puedo intentar buscar información sobre él. No importa si es un humano o no. A cambio, Ichigo bajó las cejas y se encogió de hombros. ¿Por qué no? Estaba planeando contártelo, de todos modos. Su nombre es Go-Jing. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, la temperatura en la habitación subió. El reiatsu ambiental en el aire se volvió denso y electrizante. Lo que sea que haya dicho causó que Kaku se atragantara con su bebida y un aura pesada con energía carcajeante la rodeó como una nube de tormenta lista para estallar un rayo. Pero la peor parte llegó cuando se apoderó de sus facultades y lo traspasó con una mirada tan seria que no se parecía en nada a su yo habitual. En lugar de una prima cálida y amistosa, frente a él estaba la actual jefa del clan Shiva, gruñendo y apretando los dientes tanto que era un milagro que no los moliera hasta convertirlos en polvo. El cambio fue tan rápido e inesperado que cuando ella se levantó de su asiento, caminó alrededor de la mesa y se detuvo justo frente a él se movió más hacia su silla por reflejo. ¿Qué? Kaku se agachó hasta que sus ojos se encontraron en línea recta. Acercó su rostro hasta que sus narices casi se tocaron y colocó sus manos sobre sus hombros. Repítelo. Su voz era baja y la advertencia incalculable escondida en su interior lo hizo estremecerse. Era la primera vez que la veía de esta manera y, si era honesto consigo mismo, lo asustó mucho. Su nombre es Go-Jing. Su mirada era intensa y él se retorció en su asiento. ¿Cómo es? Cabello negro, cejas bien definidas, más alto que tú y con una mirada un poco encantadora. Se ve extrañamente familiar. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. No fue una coincidencia. Su descripción del hombre era demasiado precisa. Era como si lo hubiera conocido antes. Como si lo conociera y lo conociera bien. Una pequeña parte de su cerebro responsable de la lógica se despertó y eliminó la adrenalina de su cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo lo supiste? Sintió sus dedos clavándose profundamente en la carne de sus hombros. Lentamente se estaba volviendo incómodo, incluso doloroso. Cuando habló, su voz bajó una octava más y su mirada se volvió intensa. Ichigo. Prométeme que hagas lo que hagas, no te acercarás a ese hombre. No te preocupes por Ikumi, haré algo sobre su situación. Simplemente no te involucres con él. Por favor. Ella le suplicó. Fue entonces cuando se dio cuenta de que lo que veía en sus ojos y lo que irradiaba de su cuerpo no era ira. Era miedo puro y sin adulterar. ¿Tienes miedo? ¿De qué? Ella se estremeció en respuesta y por solo una fracción de segundo rompió el contacto visual y dejó que sus ojos se desviaran hacia abajo y hacia los lados. Pero duró solo hasta que respiró hondo y sus ojos se posaron en él una vez más. Escúchame, Ichigo. Olvídate de todo esto y concéntrate en mejorar. Necesito que me prometas esto. No sé qué está haciendo aquí, pero si te involucras con él, entonces el Tsun. Abrió los ojos y rápidamente cerró la boca, pero ya era demasiado tarde. Su desliz de la lengua no pasó desapercibido. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra a cambio, continuó. Te amo, Ichigo. Eres mi familia y moriría por ti. Pero si lo encuentran y descubren que te involucraste con él, ni siquiera quiero pensar en lo que te harían. Ni siquiera yo puedo salvarte de ellos. Nadie en la sociedad de almas puede hacerlo. Por lo tanto, Ichigo enfrentó una situación difícil. ¿Cuál fue la elección correcta de acción? ¿Bluff su salida? ¿Mentir entre dientes? ¿Tranquilizarla y asegurarle que no lo haría sabiendo que lo haría? ¿O fue para convencerla del error en sus convicciones que se había forjado a través de toda una vida de experiencia? Fue una decisión imposible. Pero había una cosa de la que estaba seguro. Al mirarla a la cara, a sus ojos decididos llenos de una preocupación feroz, sabía que no tenía el corazón para jugar con ella. Si tenía que traicionar el amor de sus seres queridos, ¿cuál era el sentido de todo? ¿Qué tipo de cielo podría esperar crear si seguía ese camino? El objetivo que quería lograr era la verdadera realidad y no solo otra suite ilusoria construida sobre los pecados del pasado. La inutilidad de tales acciones le causó dolor de cabeza. Quería tanto decirle la verdad que le dolía físicamente en el centro de su ser, en la médula de sus huesos. Si tan solo las apuestas no se hubieran elevado por encima de los cielos y hasta el punto en que caer no fuera una opción, ya que equivalía a un suicidio total. Maldición.
Su agarre de hierro no le permitió moverse ni una pulgada y no importaba cuánto quisiera apartarse de su mirada, no podía. Si le gustaba, no importaba lo inconcebible que fuera, tenía que elegir. Sus manos formaron puños y siguió su instinto. Mientras la miraba a los ojos, inclinó la cabeza hacia adelante y provocó que sus frentes se tocaran. Lo siento. No puedo hacer esa promesa, pero ya lo sabías, ¿no? Sintió algo húmedo tocar sus mejillas y se dio cuenta de que eran sus lágrimas. Con una leve punzada en el pecho, apretó los dientes para detener la ola de culpa que intentaba romper su apretada correa. Por supuesto que lo sabía, tonto. Eres un Shiva. Y un verdadero Shiva no puede evitar ir en contra de los dioses mismos si eso significa salvar algo precioso, rectificar una injusticia o pagar una deuda. Pocos de nosotros nos fuimos. Kaku estaba en una montaña rusa de emociones y era un pasajero involuntario. Pero tenía que intentarlo, tengo que intentarlo. No quiero perder a otro. Y si te dejo ir ahora, definitivamente te perderé, Ichigo. Ya sea que les tome semanas, años o décadas, ellos te atraparán. No son un enemigo al que puedas vencer con pura fuerza. Sus puños se relajaron y levantó las manos, solo para poner una en su hombro tembloroso y la otra en la parte superior de su cabeza. ¿Qué te hace pensar que quiero pelear con ellos? Una risa triste escapó de sus labios. Puede que te conozca desde hace poco tiempo, Ichigo, pero está claro como el día. Una vez que aprendas la verdad, intentarás luchar contra ellos. Que estuviera llorando resultó ser una bendición. Le permitió mirarla con los ojos muy abiertos sin ser visto. ¿Era tan fácil de leer? La comprensión le hizo lamer los labios y tragar saliva. ¿Y cuál es la verdad? Preguntó en un susurro y la vio negar con la cabeza. Me niego a asumir la responsabilidad de decírtelo, Ichigo. Estoy seguro de que lo descubrirás de cualquier manera, pero no puedo. Simplemente no puedo. Ver su estado hizo que él cerrara los ojos brevemente y formara una mueca de dolor. Tenía que darle algo para aliviar sus preocupaciones. Él tenía que. Soy consciente de que no pueden ser derrotados con fuerza. Es bueno que no confíe en eso. Dejó escapar un suspiro silencioso y sollozó, luego se dio cuenta de lo que dijo. Su agarre sobre sus hombros disminuyó, y se apartó de él para mirarlo con ojos rojos y confusos. ¿Qué? Le ofreció una sonrisa triste. Si bien parece que algunas partes de mí permanecieron igual, ya no soy la misma persona que solía ser, Kaku. He cambiado. Más de lo que te das cuenta. Sé cosas, he visto cosas, y por primera vez en mi vida, entiendo lo que tengo que hacer. Su expresión alternó entre todas las emociones conocidas por un hombre mientras lo miraba sin poder comprender sus palabras. Cuando habló, su voz vaciló. Pero, entonces ella se congeló. Tu memoria. Él asintió con la cabeza. Sí. Cuando ella no reaccionó durante varios segundos, su rostro se puso sombrío. Lo crea o no, pero tenía razones legítimas para ello. Por eso me duele decir esto, pero necesito que lo mantenga en secreto. Al menos por unos días más. Sus siguientes palabras, dichas en un susurro, fueron una súplica pero también un desafío al mismo tiempo. ¿Qué pasa si use la fuerza para mantenerte castigado? Para ser honesto, había esperado este tipo de reacción hace unos minutos. El hecho de que ella recurriera a él hasta este punto de la conversación le demostró lo asustada que estaba. Él no la culpó. No había ningún terreno moral elevado sobre el que pisar. Ella tenía razón y él lo sabía. Era la ruta más segura que garantizaba la supervivencia. Pero tenía el poder de desviar los engranajes del destino. Vivir a salvo no estaba en su agenda. Por lo tanto, solo había un curso de acción que podía tomar. Como tú mismo dijiste, somos una familia. Y la forma en que nuestra familia resuelve los conflictos es peleando. Entonces, pelearía contigo, ganaría, continuaría con mis planes y me sentiría fatal todo el camino. Ella dio unos pasos hacia atrás, lo que le permitió ver que sus lágrimas se habían secado y la obstinación habitual se deslizó en su mirada. ¿De verdad crees que puedes ganar? Sí. Él respondió sin perder el ritmo e hizo que Kaku entrecerrara la mirada. Pero eres impotente. Cuando él levantó una de sus cejas, ella parpadeó y su mano se disparó detrás de su espalda para encontrar una silla donde se derrumbó. Un gemido incomprensible escapó de su boca. Es complicado y también hay razones genuinas para ello, pero sí, ganaría. Pero como dije, prefiero mantener esto en secreto al menos por unos días más. Él dijo. Ella continuó gimiendo y se masajeó las sienes, por lo que volvió a hablar. No te preocupes por mí, Kaku. Puede que sea joven, pero ya no soy ingenuo. Y no tengo prisa. Soy consciente de que es difícil cambiar lo que duró más de 2 milenios llenos de estancamiento.
Agarrando la botella de whisky, fue a rellenar sus vasos, pero luego miró entre la botella y su cara y, encogiéndose de hombros, se la llevó a la boca y tomó un gran bocado. Después de tragarlo, respiró hondo y negó con la cabeza una vez más. Serás mi muerte, Ichigo. Ve. Solo vete antes de que cambie de opinión. Yo, tengo que pensar. Él asintió con la cabeza y luego salió disparado de la habitación, sin siquiera molestarse en ocultar su sorpresa por haber sido despedido de una manera tan anticlimática. Incluso su voz interior sonaba seca. Eso fue bien. De regreso a su habitación, se dejó caer en su cama y permaneció en la misma posición durante casi una hora. Sumido en sus pensamientos, reflexionó sobre toda la conversación y solo fue vagamente consciente de su entorno y del flujo del tiempo. De ida y vuelta, como un juego del gato y el ratón, ideas y pensamientos retosaban en su mente sin un destino fijo. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Una mera mención del nombre del hombre y ella se derrumbó. ¿Quién es él? ¿Por qué mencionó al clan Tsunayashiro cuando hablaba de él? ¿Es un antiguo amigo? ¿Un examante que la traicionó? No puede ser. No tendría sentido que Tsunayashiro estuviera interesado en él. No, parece que es un noble que traicionó la sangre y luego... Todo su cuerpo se congeló. Y luego escapó y se escondió de ellos en el mundo de los vivos. Se le puso la piel de gallina en brazos y piernas y los latidos de su corazón se dispararon, haciendo correr la sangre por sus venas en una carrera contra el tiempo. Su voz salió en un susurro. Tienes que estar jodidamente bromeando. De repente, todo tuvo sentido. Las piezas del rompecabezas, tan separadas en una mesa redonda, tomaron una forma compatible con el núcleo de la imagen y supo armarlas. La respuesta había estado justo enfrente de él todo el tiempo, simplemente nunca pensó en eso. La sola idea de que esto fuera plausible había sido tan ridícula que nunca se registró como una posibilidad. Pero si estoy en lo cierto, entonces esto no puede ser una coincidencia. No puede. Se levantó de la cama, salió de su habitación y se apresuró a ir a la biblioteca de Shiba. Allí, rebuscó en los viejos libros y pergaminos hasta que encontró lo que estaba buscando. El título Gran Noble Clan Shiba. Genealogía. Con manos temblorosas, lo extendió sobre la mesa y tomó otro título. Grandes clanes nobles de la Sociedad de Almas. Ojeando, encontró la parte que estaba buscando y puso ambos textos uno al lado del otro. Correctamente, aquí está. Caída del clan Shiba. Primer incidente. Asesinato de varios miembros del clan Shiba a manos de uno de los suyos, cierto individuo con el nombre de Kashiba quien, después de este evento, huyó de la Sociedad de Almas y, hasta donde sabemos, se escondió dentro de la inmensidad del mundo humano. Luego miró el pergamino, el nombre quemado conectado con una línea tenue tanto a su padre como a Kaku con Ganju. Kashiba. Para su sorpresa, notó un texto corto debajo del nombre que no había visto antes. Sin embargo, las letras eran débiles. Le tomó unos minutos estar seguro de que podía leerlo correctamente. Padres. Madre, un miembro desconocido del clan Shiba. Padre, un miembro desconocido de un gran clan noble de gran prestigio. Mientras reflexionaba sobre la información, se frotó la barbilla y dejó que su mente divagara. Kashiba. Huyó de la Sociedad de Almas. Escondiéndose en el mundo de los vivos. Se dice que es un asesino y el responsable del inicio de la caída del clan Shiba. Descendiente de un padre de un prestigioso clan. Go-Jing. Un humano con poder espiritual, conocedor de la Sociedad de Almas y un hombre que conoce a Urahara Kisuke. Un hombre con una agenda desconocida. Un hombre cuyo nombre hace que Kakushiba se derrumbe y me advierta sobre el clan Tsunayashiro si alguna vez me involucro con él. Un hombre al que puede describir con una cantidad inquietante de detalles a pesar de que presumiblemente nunca lo conoció antes. Un hombre que dice conocer a mi padre, lo que, de ser cierto, significa que sabe que pertenezco al clan Shiba. Dejó caer la cabeza y golpeó la mesa con un sonido resonante. ¡Hijo de puta! Él susurró. Sí. Esto no puede ser una coincidencia. Luego respiró hondo. Pero eso no importa. No cambia nada. Aparte del hecho de que si realmente involucra al clan Tsunayashiro, entonces puedo aprender algo importante. De vuelta en el presente. El simple hecho de pronunciar el nombre hizo que la tensión en la habitación pasara de ser apenas perceptible a palpable en un lapso de un segundo. Y no fue por un aumento repentino de la energía espiritual. No, se trataba de una tensión psicológica, creada a través de miradas intensas y miradas salvajes junto con latidos audibles y tomas de aire agudas. Al mismo tiempo, a medida que pasó el corto período de tiempo, la cantidad de energía espiritual también aumentó.
Desde su lugar, Ichigo vio cuerpos tensos, gente estremeciéndose y expresiones retorcidas. Lo había esperado, pero el conocimiento no lo había preparado para el nudo en el estómago que le roía las entrañas. ¿Era culpa lo que sentía? No tengo idea de lo que estás hablando. Sus ojos encontraron el rostro de Jing, pero el hombre se negó a mirarlo. En cambio, estaba mirando la espada en sus manos con tanto fervor que era un milagro que no se hubiera derretido. Y aunque trató de mantenerlos sellados, algunas de sus emociones se derramaron en su Reiryoku y le permitieron a Ichigo obtener una lectura vaga sobre él. Por eso, Ichigo entendió la gravedad de la situación. Una palabra equivocada, dicha en un tono equivocado o con la intención equivocada, significaría el nacimiento de una escaramuza innecesaria. Estaba pisando una fina capa de hielo. Bien. Entonces dime tu verdadero objetivo y la razón para involucrarme en él. El hombre apretó la empuñadura de su arma pero no respondió nada. Sin embargo, la forma en que los músculos de su mandíbula se alternaban entre contraerse y relajarse le dijo a Ichigo que no tenía mucho tiempo antes de que el conflicto se convirtiera en violencia. Se volvió hacia Tsukishima. ¿Y tú? ¿Quieres explicar la situación? Tsukishima se puso rígido e Ichigo, por segunda vez desde que lo conoció, vio pánico en los ojos del hombre. Parecía tan fuera de lugar que le hizo fruncir el ceño. Sin embargo, todavía no recibió una sola respuesta, por lo que sus ojos encontraron otro objetivo. El resto de la escuchen de pie al fondo. Uno por uno, gritó sus nombres. Hiriko. Riruka. Yukio. Hakie. Lo recibieron en silencio, aunque él hizo surgir algunas emociones en sus rostros. ¿En serio? ¿Quieres continuar con esta pobre excusa para un engaño? Esto no iba de acuerdo con el plan. Había esperado mentiras. Había esperado la negación. Pero un completo, absoluto silencio. Ninguna reacción verbal. Tal cosa era nueva para él. Hasta ahora, cada vez que se había enfrentado a un enemigo, lo habían obligado a escuchar explicaciones, gritos, burlas o presunción. ¿Qué hizo diferente la situación actual? Tal vez sea porque no son mi enemigo. El pensamiento no era nuevo. Se le había ocurrido muchas veces. Si bien Fullbring les permitió poseer habilidades desconocidas y extrañas, todos eran demasiado débiles para ser una amenaza. Pero eso no fue todo. La forma en que habían interactuado con él, la forma en que habían compartido bromas con él y la forma en que habían actuado le dijeron más de lo que probablemente pretendían. Volvió a mirar a Tsukishima y luego a la fina espada en las manos del hombre. Me pregunto, comenzó y movió sus ojos hacia arriba, para encontrarse con la mirada del hombre. ¿Cuál es la verdadera habilidad de tu Fullbring? Antes de que llegáramos aquí, alguien me dijo que puedes insertar tu presencia en el pasado de los demás. Si es así, ¿por qué los demás dijeron no es hora de que recordemos después de que lo usaste en ellos? Apenas se notaba, pero notó que los ojos del hombre, por una fracción de segundo, se movieron hacia un lado. Siguió la línea de visión. Al final no había nadie más que King. He estado pensando en ello pero, para ser honesto, tu habilidad suena demasiado complicada y tiene poco sentido. Pero la fraseología de esas palabras, no es hora de que recordemos, es extraño. Estoy seguro de que sí. Múltiples interpretaciones diferentes pero, según mi experiencia, significa que alguien trató de manipularme o joderme. Especialmente cuando este tipo hizo todo lo posible para involucrarme. Les dijo a todos en la habitación. El silencio persistió. Como un veneno, se filtró por sus venas y mordió su paciencia. Quería arreglar las cosas en paz, pero tampoco era la persona que podía tolerar que las preguntas sin respuesta le fueran lanzadas a la cara durante demasiado tiempo. Mira. Lo que estoy tratando de decir es que no creo que quisieras usarme como una herramienta para perder tus poderes. Fue algo diferente. Pero no importa lo que sea, no funcionará, y es inútil mantener esta farsa. El estancamiento continuó durante unos segundos más. Cuando abrió la boca para empujar el asunto aún más lejos, vio a Tsukishima deambular hacia el sofá más cercano. Todos los demás se pusieron rígidos y siguieron al hombre con la mirada. Una vez que se sentó, suspiró. Es exactamente por eso que me apresuré y... Silencio. La voz de Jing, afilada como un cuchillo, cortó el aire e hizo que Tsukishima cerrara la boca y aprieta los dientes. Por un momento, pareció que el hombre luchó consigo mismo antes de atacar a Jing con una ferocidad que no coincidía con su apariencia. Maldita sea, Jinjo. ¿No lo ves? Este niño no es nada como tú pensabas que era. ¿Por qué crees que lo saqué tan pronto? Es peligroso. Una vez más, había un extraño tono de pánico en la voz del hombre, pero esta vez, era tan obvio que ni siquiera Jing podía ignorarlo.
Con el ceño fruncido, el líder de la Escution dejó de mirar su espada y se volvió hacia él. ¿Peligroso? Ichigo mantuvo la boca cerrada y escuchó. No es normal. Ni siquiera su amigo lo era. Por alguna razón, mi libro del fin no funcionó en él como lo hacen otros. No solo no pude ponerlo de nuestro lado, no pude. Incluso ver sus recuerdos. Solo fragmentos que, en ese entonces, tenían poco sentido. Mientras que el ceño de Jinjo se profundizaba, los ojos de Ichigo se agrandaron. Ishida. Tenía razón, realmente era este tipo y su Fullbring realmente no funcionó. Ahora, si tan solo tuviera razón sobre lo otro, sería perfecto. ¿De qué estás hablando? La voz de Jinjo lo sacó de sus pensamientos, solo para notar que Tsukishima levantó su mano izquierda y lo señaló con su dedo índice. Estoy hablando de este niño. Por eso entré en pánico. Esos fragmentos de memoria aún no están claros, pero hay una cosa de la que estoy seguro. Este niño no es la persona que finge ser. La bomba había sido lanzada. En su mente, Ichigo maldijo. Esto no estuvo bien. Pero antes de encontrar su voz, Jinjo se volvió hacia él. Había una expresión peligrosa en su rostro e Ichigo maldijo de nuevo. Aún así, hizo todo lo posible por mantener la calma y la compostura. La lucha podía esperar. Todavía había cosas que quería saber y, por lo tanto, su respuesta fue simple. Tú sabes quién soy. Pero como parecía que Inge estaba a punto de explotar, rápidamente agregó una cosa más. Pero la cosa es que yo también lo sé. Eso quitó el viento de las velas del hombre cuando sus rasgos se tensaron y parpadeó. A cambio, Tsukishima, junto con el resto de la Escution, se volvió hacia el hombre con miradas inquisitivas. ¿Jing? ¿De qué está hablando? Ichigo arqueó una ceja. ¿No les dijiste? El hombre gruñó. Por un momento, fue la imagen de un animal atrapado en una jaula, girando la cabeza de un lado a otro y sus ojos vagando por la habitación, tratando de no encontrarse con la mirada de nadie. Ichigo aprovechó la oportunidad y habló a la habitación. ¿Recuerdas cuando te hablé de mi mamá? No era mentira. Su nombre era Kurosaki Masaki. Pero, como todos los demás, también tengo un padre. Su nombre es Isin. Shiba Isin. Si hubo un pandemonio de silencio, fue este. En medio de eso, Ichigo miró a Jinjo. ¿Y? ¿Qué te parece, tío? ¿O es un primo? ¿Quieres decir la verdad? Esa fue una mala elección de palabras. La primera señal fue una ligera contracción en uno de los ojos de Jinjo, mientras que la segunda fue un gruñido enojado seguido de un grito incomprensible de rabia desesperada. Ark. En un instante, un Reiryoku Eko salió del cuerpo de Ichigo como una cerilla encendida y envolvió todo su cuerpo en una armadura de color oscuro. Sus brazos se convirtieron en espadas e interceptaron un brutal tajo en su cuerpo. Impulsado por pura furia, se sentía 2 veces más pesado de lo que parecía. Pero Ichigo estaba parado justo enfrente de la forma inconsciente de Ikumi y se negó a moverse ni un centímetro. Igualando la mueca lívida de Jinji con un ceño fruncido, miró al hombre directamente a los ojos, para ver si había una oportunidad de hablar las cosas. Obtuvo su respuesta cuando el hombre retrocedió e inmediatamente lo atacó de nuevo, esta vez apuntando a su lado izquierdo. A cambio, colocó sus 2 brazos afilados en posición y lo bloqueó con un eco resonante de metal chocando. Pero todavía no se dio por vencido con la solución pacífica. No hagas esto. Todo lo que quiero es hablar. Pero el hombre no lo escuchó o no quiso escucharlo y rápidamente alternó entre retroceder y atacar en una larga serie de golpes amplios que, aunque rápidos, no eran mucho más rápidos que las patadas de Haki y, por lo tanto, ni siquiera uno dio en el blanco. Pero Ichigo tuvo que admitir que para un humano, los ataques del hombre se sentían pesados y peligrosos. Lo entristeció y lo enfureció al mismo tiempo. A pesar de todos los planes que el hombre debió haber planeado para él, seguía siendo un Shiba y, por lo tanto, una familia. Y para Ichigo, la familia era algo con lo que no quería pelear. Mientras paró y bloqueó un golpe tras otro, sus emociones en conflicto se hicieron más fuertes hasta que pasaron un cierto umbral y no pudo permanecer en silencio por más tiempo. «Cálmate, maldita sea», exclamó y, en el momento exacto en que Inge se apartó, bajó ambos brazos sobre el hombre con toda la fuerza que poseía su cuerpo artificial. El efecto fue inmediato. Destrozado, Inge navegó por el aire y casi se estrella contra una pared. En el último momento, breves pulsos de luz verde envolvieron los pies del hombre y este rebotó en la pared, aunque ésta se partió por la pura presión. Aterrizó sobre una rodilla y miró a Ichigo con los ojos muy abiertos. ¿Qué demonios?
En respuesta, Ichigo cerró la boca y empujó una larga corriente de aire a través de sus fosas nasales, creando un sonido similar a un gruñido. Solo entonces habló. ¿Por qué insistes en pelear conmigo, idiota? Ya te lo dije. Yo quiero hablar. Con un movimiento de su mano afilada, hizo un gesto al resto de la Escution, que estaba allí de pie con los ojos muy abiertos llenos de confusión. ¿Era toda la expresión de somos un montón de inadaptados y solitarios una mentira? Porque, a mi modo de ver, tus amigos, incluso si son tus amigos, están más confundidos que yo. Hubo un breve momento durante el cual una expresión de dolor cruzó el rostro de Jing y el hombre bajó la cabeza para apuntar su vista al suelo de baldosas bajo sus pies. No fue una mentira. No fue Jing quien habló, pero no había necesidad de buscar al que lo hizo. La clara voz femenina profunda pertenecía a una sola persona en la habitación. Sin embargo, Ichigo todavía apartó la mirada del hombre y la mujer en cuestión, solo para ver el mismo dolor reflejado en sus ojos. No fue una mentira. Dijo de nuevo con una convicción más fuerte en su voz. A diferencia de Jing, ella no apartó la mirada de él y se encontró con su mirada con la cabeza en alto. Maldición. Ichigo no pudo evitar maldecir cuando sus ojos se clavaron en los de ella. Eran marrones y había una profundidad en ellos que rara vez veía en otros. Por instinto, enfocó sus sentidos espirituales en ella y, aunque no había forma de que ella fuera consciente de ello, soltó su Reiatsu para comunicarse. Y fue una comunicación como ninguna otra. Antes de darse cuenta, sintió una emoción que parecía latir con tanta fuerza, que era imposible pasarla por alto. Era una emoción complicada que comprendía varias otras. Una idea fragmentada tan pesada que amenazaba con abrumarlo con su pureza. Haki no era su enemigo. Así de sencillo. Pero ella tampoco era su amiga. Fue así de difícil. Pero lo más extraño de todo fue el hecho de que lo entendió sin ningún esfuerzo real. Con eso, giró la cabeza y dirigió su mirada al que estaba al lado de Hakie, Ryuka. Ella también lo miró a los ojos, aunque con un ligero rubor coloreando sus mejillas que, si fuera una situación diferente, le habría hecho sentir mariposas en el estómago. Por otro lado, Ryuka no intentó comunicarse con él. No estaba seguro de si ella no sabía cómo o no quería. Tal vez fue porque no había formado la misma conexión con ella como lo había hecho con Hakie. No importaba. Aparte de sus mejillas rosadas, su expresión era la misma que la de Hakie. No significaba que ella sintiera lo mismo, pero él estaba dispuesto a dar un salto de fe. ¿Por qué? Fue sencillo. Parecía una niña perdida en el mar de planes y engaños. Un niño que había sido hace mucho tiempo. Y también sabía lo que podía hacer su habilidad. Incluso si ella quería hacerle daño, sabía que no haría menos que molestarlo. Él era mucho más fuerte. Teniendo en cuenta el hecho, se volvió hacia el tercer miembro de la Escution, Yukio, pero antes de que sus ojos se encontraran, una fuerte exclamación rompió el silencio y reveló a alguien que ciertamente no quería ser entendido. No te preocupes, Jing-san, te cubro las espaldas. El tiempo no dice mentiras. Un suspiro salió de sus labios ligeramente cerrados. Recordó la frase. Pertenecía a una habilidad de la que no sabía nada. Fullbring de Hiriko. Curioso por ver lo que podía hacer, miró en la dirección del hombre, pero cuando vio dígitos verdes flotando en el aire, sintió una ligera decepción. Pero luego los dígitos se sacudieron y se dispararon hacia él. Una vez que se acercaron, movió uno de sus brazos afilados para cortarlos. Un error. En el instante en que hizo contacto, los dígitos parpadearon y, sin ni siquiera una advertencia, explotaron. Una nube de humo oscureció su visión y los receptores del dolor en su cuerpo artificial vertieron una corriente de angustia en su mente, lo que le hizo gruñir en respuesta. Si bien el ataque no le hizo sangrar, tener algo que explotó frente a su cabeza fue tan desagradable como cabría esperar. Bueno, eso no era muy agradable. No se movió del lugar y esperó a que el humo se despejara. Tan pronto como lo hizo, quedó claro que el lado contrario había hecho lo mismo, pero cuando quedó claro que su única herida era una piel chamuscada, la tensión creció. Dejó que la insatisfacción se reflejara en su rostro y luchó contra el impulso de estallar. Las palabras se filtraron a través de sus dientes apretados. Eso duele. Bajó lentamente las manos. Sabes, creo que he sido jodidamente tolerante pero me estás cabreando. ¿Tus caneos son tan gruesos o eres incapaz de creer que solo quiero hablar? Nadie le respondió. Solo hubo silencio, mordiendo los nervios de aquellos en la habitación con caninos de un depredador de la jungla, empujando el umbral de la paciencia al límite.
Con cada segundo que pasaba, las diminutas chispas de la brasa mantenidas vivas en las profundidades de sus almas se hicieron más fuertes, la amenaza de desatar la bestia dentro de él se hizo más inminente. Un pequeño rayo de esperanza se elevó de entre los muertos cuando escuchó la voz de Jakie. Jing, tal vez deberíamos. Pero fue derribado antes de que pudiera despegar. ¡No! Nos atenemos al plan. Su párpado inferior izquierdo tembló. Se estaba volviendo absurdo y ya tenía suficiente. Obstinado hasta el final y negándose a ceder a menos que sea golpeado hasta convertirlo en pulpa. Realmente eres un Shiva de pies a cabeza, ¿no es así? Estúpido bastardo. Parecía que Ing se ofendió por eso, pero Ichigo no lo dejó hablar. Ambos tenemos preguntas y estoy dispuesto a darte respuestas si haces lo mismo. Pero aquí no. Esta vez, el hombre tuvo la oportunidad de hablar. ¿Por qué? Porque, si eres del mismo tipo de Shiva que yo, mis respuestas harán que me apresures con todo lo que tienes antes de que pueda explicar más. Y, aunque estoy bien con eso, como me encanta pelear, mi Reiatsu se iluminará como un faro y quiero mantener todo esto tan silencioso como sea posible. Para tu propia protección. Era una sutil implicación e Ichigo medio esperaba que el hombre se diera cuenta y medio esperaba que no lo hiciera. La verdad aterrizó en algún punto intermedio. Apenas 2 segundos después de que la última palabra saliera de su boca, vio a Jinja abrirse y luego entrecerrar los ojos. Tú. La presión espiritual del hombre se elevó como un geyser y por eso Ichigo lo interrumpió rápidamente. Mantenga ese pensamiento. Podemos continuar esto dentro de una de las habitaciones virtuales de Yukio. Asumo que puede sellar completamente el Reiatsu. Preguntó mientras miraba en dirección al chico. Todavía no sabía si era como Jakie y Riruka, pero no había tiempo para averiguarlo. Si llegaba el momento, se ocuparía de ello lo mejor que pudiera. La respuesta de Yukio fue corta y llena de confianza. Por supuesto. Satisfecho, Ichigo volvió a mirar a Jing, solo para que Yukio volviera a hablar. Pero no tiene sentido que me permitas usarlo. No hay garantía de que te escuchemos. Era difícil determinar si Yukio estaba confirmando su papel como enemigo o si estaba realmente interesado en la respuesta de Ichigo. Pero Ichigo, en lugar de preocuparse por eso, resopló. Lo sé. Sin embargo, estoy dispuesto a correr el riesgo. ¿Qué te parece, Jing? El hombre vaciló un momento. Multa. En cuestión de segundos, las paredes teseladas rodearon a Ichigo con su negro final, pero antes de que se convirtieran en una caja completa, llamó a Yukio. Si puedes, lleva a mi tía a otra habitación. No quiero que le pase nada mientras estoy fuera. El vacío virtual lo recibió con los brazos abiertos. Lo arrojó a una oscuridad donde todo era negro, pero su vista funcionaba como si hubiera luz. Vio las grietas de los rincones imposibles y la extraña tela pixelada de las paredes. Su nariz no detectó ningún olor reconocible, pero el aire no estaba vacío. Al igual que recordaba la última vez que había estado en una habitación así, el espacio digital parecía ordinario y surrealista al mismo tiempo. Además, estaba solo. Bueno, ahora para ver si tengo que liberarme y hacer algo que no quiero. Mirando a su alrededor, se fijó en lo que le rodeaba. Su lugar actual lo convirtió en el centro del espacio cerrado y el hecho lo hizo estremecerse. Unos pocos pasos rápidos lo vieron llegar a la pared más cercana, donde se dio la vuelta y se inclinó hacia ella, luego se deslizó hacia el suelo. Cambiando sus piernas en un ginseng, respiró hondo, exhaló, cerró los ojos y esperó. Minutos, Ichigo. Tienes minutos antes de la inevitable inundación. Su única reacción fue una sonrisa de agradecimiento. No tenía sentido ponerse nervioso. Como dijo su espíritu Sanpakuto, fue una consecuencia inevitable de sus acciones anteriores. Ahora, era solo una cuestión de tiempo adecuado. E incluso eso estaba llegando. No tenía dudas al respecto. El hombre crearía una oportunidad perfecta. Ni siquiera fue una predicción. Fue un hecho. No había ningún Shiva en este mundo que pudiera reaccionar a lo que planeaba decirle sin arremeter. Pasó el tiempo. No tenía forma de saber cuánto, ya que no había reloj y el vacío digital permanecía inmutable, pero sus sentidos eran agudos. Segundos, minutos, todos mostraban la cantidad de respiraciones que tomaba cada 5 o 6 segundos. 10, 20, 50. El número aumentó a un ritmo constante sin interrupciones. Quizás la soledad actual fue algo bueno. Le permitió ponerse en contacto con lo que se suponía que se había perdido, comprender cuánto trabajo tenía frente a él y comprender qué emociones atravesaban las dos partes separadas de su alma.
Cuando contó su 100º aliento, obligó a su conciencia a alejarse del borde del funcionamiento interno de su mente y concentrarse en el mundo real. Sus párpados se abrieron justo a tiempo para que él viera una forma de abertura en el techo en mosaico a través de la cual más de una persona ingresó a la habitación virtual. Para ser honesto, esperaba que nadie además de Jing viniera. Aparte de Yukio, aparecieron todos los miembros de la Escupion. La mayoría de ellos le miraban con aprensión, aunque miedo, arrepentimiento, confusión y muchos más figuraban en la mezcla, siendo el más prominente la ira grabada en el rostro de Jing. El hombre dio un paso hacia él y le mostró su mano, apretada en un puño. Basta de juegos, Kurosaki. ¿A qué te refieres exactamente con hacer esto para mi protección? Ichigo permaneció en Hinsen. Era la manera perfecta de mostrar su intención no amenazante. Aún así, sus ojos encontraron los de Ing y lo perforaron con honestidad. No solo el tuyo. Me refería a todos los que están conectados a esta situación. Solo habla. Esto fue el único punto de inflexión importante. El momento en que todo podría ir bien, pero también el momento en que podría estallar en su cara. Respiró hondo por última vez. Está bien. Creo que no tiene sentido prolongar lo inevitable. Pero, y estoy repitiendo quién sabe a qué hora, no importa lo que pienses, no estoy aquí por las razones por las que puedes pensar que estoy. Kurosaki. La forma en que Ing gruñó su nombre dejó en claro que no tenía más tiempo. Soy Kurosaki Ichigo. Hijo de Masaki Kurosaki y Shiba Izumi, actualmente trabajo como el tercer asiento de la 9ª división, un oficial en Gote y 13, Sociedad de Almas. Nada. Ni una maldita palabra. Ni siquiera un solo aliento. El inquietante silencio que siguió a su declaración no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Vio rostros congelados por la conmoción, expresiones atascadas en una mueca, ojos muy abiertos por la incredulidad y firmas de Reiatsu bañándolo con una miríada de emociones. Pero, ante todo, vio el rostro del hombre más cercano a él retorcerse en un gruñido y supo su predicción. El que él había considerado un hecho, se hizo realidad. Con un grito resuelto, Jing levantó su gran espada por encima de su cabeza y saltó hacia él con la clara intención de partirlo por la mitad. Kurosaki. Fue un grito de desesperación y le hizo estremecerse. Sin embargo, levantó los brazos por encima de él y detuvo el ataque en seco, a pesar de que sus brazos se doblaron una pulgada bajo la inmensa presión. Inmediatamente, miró detrás del hombre para ver cómo le iba al resto de la Escupion. Ah, maldita sea. Esperaba que sus palabras anteriores, que había estado diciendo desde su llegada a la mansión de Tsukishima, hubieran tenido un efecto positivo y los hubieran influido lo suficiente como para evitar que lo atacaran directamente. Él estaba equivocado. Una corriente de dígitos flotantes y una patada proveniente del lado izquierdo lo obligaron a abandonar a Hinsen y rodar hacia un lugar seguro. Mientras lo hacía, una sobrecarga de Reishi hizo que su punto anterior explotara y lo empujó aún más hacia la derecha, directamente debajo de la hoja de una espada delgada. Por reflejo, cambió la posición de su brazo para bloquear el intento, pero luego reconoció al atacante y obligó a su cuerpo a rodar más lejos. No tenía ningún deseo de dejar que Tsukishima probara su Fullbring con él. Sin embargo, sus acciones aún no lo colocaron en un lugar seguro. Por el rabillo del ojo, notó a Ryuka parada no muy lejos de él apuntándole a la cara con una extraña pistola parecida a un juguete. Incluso desde la distancia, vio que su dedo en el gatillo se movía, pero su atención estaba en su rostro. Había pasado mucho tiempo desde que vio una expresión tan miserable. Sus labios se separaron y formaron unas pocas palabras que él no tenía posibilidad de escuchar. Pero fueran lo que fueran, tuvo que ignorarlos y concentrarse en un objeto grande que parecía haber salido del camión del arma. Su trayectoria lo puso por encima de él y rápidamente saltó lejos. Tan pronto como aterrizó, paró la espada de Jing, se inclinó hacia un lado para evadir la de Tsukishima y saltó sobre el primero para escapar de una avalancha de dígitos flotantes. Una pequeña explosión sonó en sus oídos y le robó la oportunidad de esquivar un violento pisotón en la mitad de su torso. Con prisa, movió los brazos frente a él. Empujado hacia atrás, su espalda chocó con la pared teselada y tosió para sacar el aire atascado en su tráquea. Bastante buena coordinación. No tuvo tiempo de relajarse. Un gran armario se estrelló contra la pared junto a él y la lluvia de astillas lo obligó a protegerse los ojos. Al mismo tiempo, la hoja de la espada de Jing cortó los fragmentos de madera. Sin otra opción, saltó en el aire usando la parte plana de la espada como plataforma y tomó represalias presionando la planta de su pie contra la clavícula del hombre. Luego lo apartó.
Jing se tambaleó hacia atrás y antes de que pudiera renovar sus esfuerzos, Ichigo aterrizó y se estrelló contra él con su hombro. Pero una espinilla delgada que se movía hacia su rostro detuvo su avance. Agachándose bajo la patada, agarró la otra pierna y empujó a su dueña al otro lado de la habitación virtual donde aterrizó sobre su cadera. La pelea continuó, pero a pesar de la ventaja numérica del lado de Escution, pronto quedó claro que no habría un ganador claro. A pesar de que Ichigo recibió algunos golpes, tomó tanto esfuerzo que los miembros de Escution con habilidades que no eran adecuadas para el combate mostraron signos de fatiga. Tanto Ryuka como Hiriko, aunque ni una sola vez en una posición en la que tuvieran que defenderse, estaban jadeando y una gota de sudor era visible en sus frentes. El resto parecía bastante mejor, pero en lugar de fatiga, mostraban signos de frustración. Aunque no lo intentó ni se sintió frustrado, el propio Ichigo no sintió la euforía que solía sentir durante una buena pelea. Fue solo una lucha inútil y engorrosa que no resolvió nada. Detengamos esto. No ganarás nada luchando contra mí. Pero sus palabras parecieron no surtir efecto aunque confirmaron sus sospechas. Nada. ¿Qué hay de nuestras vidas? La voz de Jing resonó en la habitación como un gong. A cambio, Ichigo entrecerró los ojos y atravesó al hombre con una mirada distraída. Ah, entonces es así. ¿Crees que estoy aquí para matarte? ¿Tú no eres? No le escuches, Ryuka. Él es del Gotei 13. Lo que hacen es conspiraciones y engaños. No pudo evitarlo. Esas palabras tenían tanta verdad que hicieron que la situación fuera mucho más divertida. Y entonces, resopló. No lo sé. Ha sido un plan tras otro desde que morí. Las fuertes inhalaciones le hicieron parpadear. El siguiente silencio durante el cual estaba seguro de que podía escuchar la caída de un alfiler le hizo maldecir mentalmente. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con murió? La voz tranquila pertenecía a Ryuka. Cuando la miró, todo lo que vio fue un rostro tan pálido que no era natural. Mirando hacia un lado, notó que aunque Injo Tsukishima no parecían tan sorprendidos, sus expresiones también cambiaron. Haki y Hiriko simplemente se quedaron allí parpadeando. Él suspiró. Jing lo dijo él mismo, ¿no? Soy del Gotei 13. ¿Qué es una organización de la Sociedad de Almas, el lugar de los muertos? No soy una excepción. Vio a Jing intercambiando una mirada con Tsukishima. Este último negó con la cabeza. Te dije que este chico no es normal. Ichigo se ofendió por eso, pero antes de que pudiera expresar su indignación, Haki habló. Pero tiene un Fullbring. Los ojos de Jing se clavaron en los suyos. Entonces el hombre habló, poniendo énfasis en cada palabra. Eso es porque no es un Fullbring. Ichigo trató de no parpadear. Para ser honesto, yo mismo no estoy seguro. Hubo un momento durante el cual nadie habló y durante el cual la mirada de Jing cambió. ¿Quién eres tú, Kurosaki? No era una pregunta sobre su identidad, pero Ichigo lo entendió. Yo. Soy alguien que está aquí por su propia curiosidad y no por órdenes de Gotei. Alguien que se dio cuenta de quién eres hace varios días después de una conversación con mi primo, Kakushiba, cuando mencioné tu nombre y me dijeron que no lo hiciera. Involúcrate contigo. Jing dio un paso atrás apenas perceptible. ¿Kaku? ¿Ella está viva? Él asintió. Sí. Y ella me advirtió que si alguna vez me pongo en contacto contigo de nuevo, corro el riesgo de alertar a alguien del clan Tsunayashiro, lo que me impulsó a revisar cualquier libro disponible. Ahí es cuando pongo las piezas juntas. Cuando mencionó al clan Tsunayashiro, vio que la cara de Jing ganaba color y se torcía en una mueca. Antes de que el hombre pudiera gruñir, continuó. Te tendieron una trampa, ¿no? Eso no impidió que el hombre murmurara, aunque su tono dio un giro de 180 grados en el medio. ¿Qué demonios haces, qué? Se presentó la esperanza de una continuación pacífica y agarró sus riendas con ambas manos. Masacre de todos esos miembros del clan Shiba. Tsunayashiro te tendió una trampa. Como si hubiera sido golpeado físicamente, el hombre se tambaleó, pero una silla se levantó del suelo en mosaico justo a tiempo para atraparlo. Parecía que Yukio estaba escuchando la conversación. Tsukishima, por el momento en silencio al igual que el resto de la Escution, se movió junto a Jinji cuando el hombre se derrumbó y se derritió en su asiento, puso su mano en su hombro en lo que podría haber sido nada más que un gesto de simpatía. Jinji no reaccionó al toque y miró al suelo aparentemente incapaz de decidir qué hacer. Su voz salió como una mezcla de gemido y susurro. Sí. Sí, lo hicieron. Luego miró hacia arriba y miró a Ichigo. ¿Pero cómo diablos lo sabrías? Ichigo se encogió de hombros. No lo sé. Es un presentimiento. Un instinto que, hasta ahora, no ha estado mal.
Y aunque sé que puedo ser un idiota que quiere ver cosas que no están ahí, he estado teniendo preguntas, parece que no puedo encontrar respuestas para. ¿Por qué asesinarías a tu familia? ¿Por qué Kaku tiene tanto miedo? ¿Por qué cada vez que alguien menciona el nombre Tsunayashiro está relacionado con algo envuelto en un misterio? ¿Por qué se censura la información sobre ellos? ¿Por qué? ¿Estarían interesados en ti? ¿Cómo están conectados con todo esto? Explicó, y mientras hablaba, vio una miríada de emociones pasar por el rostro del hombre. Pero aún no había terminado. Luego leí la genealogía de Shiva. Cuando conecté los puntos y te coloqué en el nombre de Kashiva, luego leí tu ascendencia y te vi a ti y a Kaku, y a través de ella tú y yo, estamos relacionados, se me ocurrió una extraña idea. Enumeran a tu madre como un miembro desconocido del clan Shiva, pero tu padre es un miembro desconocido de un gran clan noble de gran prestigio. Para enfatizar lo absurdo, Ichigo incluso se burló de las comillas con los dedos. ¿Por qué diablos iban a poner gran clan noble de gran prestigio en lugar de su nombre? Una posibilidad era por la vergüenza, pero eso es un montón de basura. Esta información no es un registro público. Solo un miembro del clan Shiva puede acceder. Luego está la otra posibilidad. Fue la censura. Entonces, no puede ser Kuchiki o Shin, dejando solo dos. Tsunayashiro y el otro que sigue siendo un completo misterio. Y como arriesgo su atención al hacer esto, solo debe significar que tu padre era alguien del clan Tsunayashiro. En ese momento, vio a Ginja agarrarse a los reposabrazos de la silla con la fuerza suficiente para ponerle los nudillos blancos. El hombre gruñó. Sí, es cierto. Pero estoy dejando en blanco el resto. Ya sea que me equivoque y tú fuiste el que lo hizo o fue el clan Tsunayashiro, no puedo entender la razón de esos asesinatos. De repente, el reiatsu de Ginja se elevó tanto que obligó a Tsukishima a abandonar su posición junto a él e hizo que Ichigo frunciera el ceño. ¿Fue algo que dije? Sin embargo, el hombre no parecía interesado en atacar. Al menos no todavía. No importa. Aparecieron un día y mataron a todos. No tuvimos ninguna posibilidad. Y luego, los afilados dientes de los engranajes dentro de la mente de Ichigo cayeron en el lugar correcto. Sin obstáculo en su camino, giraron alrededor de sus ejes y él entendió. Hizo una mueca. ¿Quieres vengarte? A cambio, Ginja se puso de pie y metió la mano en el bolsillo. No lo harías. A Ichigo le resultó imposible no estar de acuerdo. Sí. Luego, él también metió la mano en el bolsillo. Con su mano todavía en ella, continuó. Pero no puedo dejar que sigas con eso. Ahora no. Pasaron dos cosas al mismo tiempo. Ginja sacó la mano del bolsillo para revelar la extraña insignia que una vez afirmó haber pertenecido a una persona con el título de Shinigami sustituto y la colocó en su espada. En un destello brillante, los dos se fusionaron y una ola de reir-yoku ocultó al hombre de la vista. En el lado opuesto de la habitación, Ichigo sacó su mano de su bolsillo para revelar una pequeña pastilla que rápidamente se tragó. Permitió que su alma abandonara el cuerpo artificial que golpeó el suelo como un saco de piedras. La situación entró en su etapa final. Muchos pensamientos y preguntas se formaron en la mente de Ichigo cuando la nube de energía que rodeaba a Ginja se dispersó y reveló al hombre con un atuendo completo de Shinigami. No era solo el hecho de que había un tinte definido de energía hueca impregnando el reiatsu del hombre. Tampoco fue el conjunto de pequeños detalles esparcidos por toda la ropa del hombre con el motivo de la muerte. No, era el hecho de que el hombre, según todos los informes, todavía era un ser humano vivo, tenía el aura de un Shinigami real. Espera, espera, espera. Espera un maldito segundo. No usó un Hikongan, por lo que no está en un Higai, es su cuerpo real y realmente es un ser humano vivo. Pero incluso si heredó los poderes de Shinigami, no puede usarlos en su cuerpo mortal, ¿verdad? Sin mencionar que tiene esa sensación de Oyou, espera. Una oleada de dolor de cabeza agudo le recorrió el cráneo y le hizo temblar la frente. Hueco, humano, Shinigami. Conozco esta ecuación. Termina en un suicidio del alma. ¿Quién fue, mi papá, que me contó la forma en que tuvo que vivir en un Higai para suprimir el tinte hueco en el alma de mi mamá? ¿Que para asegurar la supervivencia de un alma tiene que haber un equilibrio? Él frunció el ceño. Entonces sus ojos se cruzaron con los de Ginja. ¿Quiénes eran tus padres? Ja. Esa es tu reacción. Un pensamiento persistente en el fondo de su mente arrastró cierto recuerdo al primer plano. Contenía la conversación durante la cual el hombre había compartido con él una pequeña parte de su pasado. Y aunque no fue en un instante, no le tomó mucho a Ichigo entender. Al menos algo de eso. Entonces, eres el Shinigami sustituto de esa historia que me contaste hace días.
Supongo que el resto no es una mentira total, solo un lío revuelto también. El hombre apretó con más fuerza la empuñadura de su espada. Miedo. Yo era un Shinigami sustituto, sí. Luego hubo alguien que mató a mis camaradas aunque no era Tsukishima, y no era nadie importante. Solo un asesino sin nombre. Este asesino también asesinó a mis padres por orden de la Sociedad de Almas. Verás, no es que ya no me necesitaran. Era bueno en mi trabajo como Shinigami. Es solo que se enteraron de mi ascendencia y mi herencia mixta. Y el gran clan noble de gran prestigio, como dices, simplemente no podía vivir con el hecho de que había un hijo bastardo de su clan viviendo entre humanos inmundos y cuya sangre estaba contaminada con la mancha de sus enemigos mortales. Las palabras de Jing brotaron de él como una cascada salvaje, salpicando agua en todas direcciones sin objetivo y sin orden. Era difícil mantenerse al día con la cantidad de información e Ichigo se dio cuenta de que tenía que filtrarlos o arriesgarse a sentirse abrumado. Se centró en una cosa. ¿Mancha de sus enemigos mortales, eh? Algo me dice que no es de Oyous de quien está hablando. Es bueno que tuviera esta insignia de Shinigami sustituto para restringir mi poder y mantenerlos actualizados sobre mi ubicación, lo que casi me costó la vida también, ¿verdad? Sí, muchas gracias Capitán Ukitake. Espero que sus pulmones ya lo hayan hecho. Mátalo. El veneno que goteaba de la lengua del hombre se sentía tangible, pero fue el contenido de sus palabras lo que hizo que el cabello en la parte posterior de la cabeza de Ichigo se erizara. ¿Qué? Ukitake-san. ¿Y vienes aquí para decirme que debería olvidar mi venganza? Tú, cuyo Reiatsu es tan débil, me sorprende que tu falso Fullbring tuviera tanto poder. Menos mal que me impidiste completar mi plan o lo habría hecho. He estado más decepcionado. Aún así, no quería hacer esto. Eres solo un niño. Con esas palabras, Jing movió su pie derecho hacia adelante. Pero no me dejas otra opción. Y con esas palabras, salió de su lugar. En solo un segundo, apareció frente a Ichigo con la hoja de su espada descendiendo. Pero Ichigo no se movió. No hizo ningún esfuerzo por intentar esquivar o evadir el ataque entrante. Ni siquiera un estremecimiento. En cambio, su boca se colocó en una línea recta y sus ojos se cerraron. Luego negó con la cabeza y un susurro pasó por sus labios. Estúpido. ¿Ahora? Ahora. El filo de hierro afilado se acercó a una pulgada de la piel de su torso cuando, por una fracción de segundo, todo, comparado con el tiempo, se detuvo. En el momento siguiente, una inmensa presión se extendió por todo el espacio virtual, agrietando paredes, techo y piso por igual. Con un breve retraso, una explosión de una gran cantidad de Reiryoku lanzó a Jing contra la pared en el lado opuesto de la habitación con suficiente poder para abollar la red de grietas que aún se extendían a lo largo de su superficie. Al resto de los Escution les fue mejor, aunque a ellos también los derribaron. En el centro del violento vórtice de Reiryoku, Ichigo estaba como un pilar de poder inimaginable, inmóvil e ileso. Un guerrero gigante, su presencia empequeñecía a todos, apretando sus pulmones hasta que no podían respirar y borrando sus pensamientos hasta que lo único que podían hacer era rezar para que se detuviera. Rabia y tranquilidad se mezclaron dentro de su aura en una sopa de juicio imparable, lista para ser transmitida a justos e injustos por igual. Era un perturbador de la paz, un presagio del caos, pero, en ese momento, también era un baluarte que se negaba a ceder. ¿Sabes? Había otra razón por la que quería mudarme a este espacio oculto. De vuelta en la Sociedad de Almas, creen que he perdido casi todo mi poder. Pero no lo hice. Simplemente cambié, evolucioné y tuve que volver a aprender cómo existen entre ellos. Dijo y dejó que la energía se disipara lentamente. Y si sus sensores reconocieran mi Reiatsu, no solo me localizarían a mí sino a ti también. Lo cual es lo contrario de lo que quiero porque aunque no estoy aquí en ningún orden, todavía quiero detenerte. Di lo que quieras pero su venganza no es más que un intento inútil de un suicidio glorificado. Mientras hablaba, vio a Jing volver a ponerse de pie. Pero el aire todavía estaba saturado con el Reiatsu de Ichigo y le tomó un esfuerzo considerable al hombre hacerlo. Quédate abajo. No importa el nombre que uses, pero el hecho de que eres mi pariente lejano permanece. Y lastimar a mi familia es lo último que quiero hacer. Pero fue tal como lo había mencionado antes. Jing era un Shibai, por lo tanto, terco hasta el final. No había palabras que pudieran marcar la diferencia para el hombre. Así era como estaban programados los miembros del clan. Con una mirada desafiante en sus ojos, el hombre se enderezó y, sin una sola palabra, cargó contra él como un animal desesperado atrapado en una jaula. ¡Ah!
La pequeña cantidad de tiempo que le tomó a Jinj llegar a él, Ichigo miró a su alrededor y notó el estado de las paredes digitales a su alrededor. Las grietas se estaban reparando lentamente, pero la presión continua de su energía obstaculizaba el proceso. La idea de bajar su Reiatsu nunca pasó por su mente. Quería acabar con las cosas lo más rápido que pudiera y abrumar a su oponente parecía ser la solución más simple y rápida. Y así, cuando la espada de Jinj volvió a descender sobre su torso, en lugar de detenerla, hizo lo que consideró más amenazador y atrapó la hoja con la mano desnuda. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Con los ojos muy abiertos, Jinj miró desde su espada a la extremidad ilesa de Ichigo incapaz de pronunciar una sola palabra. Pero no había terminado. Usando su otra mano para agarrar el dobladillo de la ropa del hombre, Ichigo lo giró y luego lo arrojó al otro lado de la habitación. Por segunda vez durante su pelea, la espalda de Jinj chocó contra una pared, pero esta vez le dejó sin aliento en los pulmones. Sé lo que estás pensando. Si me esfuerzo más, si me esfuerzo un poco más, puedo ganar. Pero eso es solo una ilusión. Tú no eres un héroe y yo no soy un villano. Cosas de cuentos de hadas no se aplica a nosotros. La realidad es simple. Soy mucho más fuerte que tú. A Jinj le tomó un segundo recuperar su rumbo y una fina corriente de sangre brotó de la comisura de su boca rota. Luchó por incluso moverse, pero obligó a su cuerpo a levantarse. Fue casi admirable. Cállate. Cierra la maldita boca. Con una mano, el hombre se limpió la sangre de la cara, se embadurnó la barbilla y escupió en el suelo. Sabía que esto no sería fácil, pero por eso creé Escupión. Para tener a alguien que me apoye. Ichigo dejó que una máscara desapasionada se formara en su rostro. Asintió con la cabeza hacia el grupo detrás del hombre. Entonces míralos. Echa un buen vistazo y dime qué ves. Aparte de Tsukishima, que estaba de pie aunque con la espalda inclinada hacia adelante, el resto de Escution estaba sobre los cuatro, respirando con dificultad y sin poder siquiera levantar la cabeza. Pero cuando las palabras de Ichigo resonaron por la habitación, trataron de hacerlo incluso para mostrarle a Jinj sus rostros, manchados por la duda y el miedo. Crees que estás preparado pero no lo estás. Solo soy un tercer asiento y aún no he liberado mi Zanpakuto. ¿Tienes alguna idea de lo fuertes que son los capitanes regulares? ¿O el capitán comandante? En menos de un segundo. Por una fracción de segundo, el hombre pareció inseguro. Luego negó con la cabeza y renovó su mirada. No creas que he terminado, Kurosaki. Bankai. Ryokuen volvió al hombre por segunda vez durante su pelea. A cambio, Ichigo arqueó una ceja. ¿Bankai? ¿Puede usarlo? Cuando la energía se dispersó e Ichigo vio la nueva apariencia del hombre, modificada con un mayor número de motivos Oyou, no pudo evitar la sensación en sus entrañas. Todo sobre el Reiatsu del hombre se sentía mal. No daba la vibra habitual de un Shinigami. Al mismo tiempo, no se parecía en nada a un Oyou. ¿Fue porque el hombre estaba usando sus poderes mientras aún estaba en un cuerpo humano? Pero entonces Ichigo recordó su propio intento de simular un Fullbring a través de su Ryokuen y se le ocurrió una idea. ¿Está simulando los poderes de Shinigami con su Fullbring? Sin embargo, ni siquiera eso explicaba la inexplicable perturbación en el aire que hizo que se le erizara el pelo de la parte posterior de la cabeza. Sin embargo, se le ocurrió otra idea que le hizo estremecerse ante la mera posibilidad de que estuviera cerca de la verdad. Por una razón u otra, la energía de Jinj le recordó la suya. Sin embargo, tampoco fue así. Era lo mismo, solo que diferente. Pero mientras reflexionaba sobre el concepto, Jinj no permaneció estático y cargó contra él una vez más. Incluso una persona ciega podría ver que al pronunciar la frase Bankai, el hombre recuperó la confianza suficiente para atravesar el ambiente denso de la habitación y bajar su espada hacia Ichigo una vez más. Aún sumido en sus pensamientos, Ichigo actuó por puro instinto y golpeó la hoja con una mano mientras usaba la otra para aplastar el abdomen del hombre con un puñetazo devastador. Fue solo cuando sus nudillos se hundieron profundamente en un tejido suave que se dio cuenta de lo que había hecho y su rostro se contrajo en una mueca. Pero la acción estaba hecha y Jinj voló hacia atrás tan rápido que su cuerpo se estrelló contra la pared casi reparada con un resonante y repugnante ruido. La pared se agrietó y se derrumbó hacia adentro y el hombre se deslizó hacia abajo con arcadas, jadeos y con una de sus piernas doblada en un ángulo antinatural. No, maldita sea. Jinjo. Antes de que pudiera moverse, un grito desesperado salió de la garganta de Tsukishima mientras el hombre empujaba contra el Reiatsu opresivo con todas sus fuerzas y estaba al lado de Jinj en dos zancadas.
Tsukishima solo echó un vistazo al estado del hombre y luego le espetó a Ichigo con los ojos llenos de pánico. Dijiste que no querías matarlo. Pero Ichigo estaba tan agitado como él. No lo hago. Simplemente reaccioné sin pensar. ¿A eso le llamas simplemente reaccionar? Levantando su mano libre, Ichigo rompió la pared detrás de él. Los fragmentos teselados volaron en todas direcciones. Por eso te digo que te detengas, maldita sea. Hakie lo dijo hace unos días. Tus cuerpos son humanos, frágiles y se dañan fácilmente. No importa cuán fuerte sea tu Reiryoku porque no puede reforzar un cuerpo hecho de carne y huesos como puede con un cuerpo compuesto de Reishi. Esto es exactamente lo que sucede cuando no controlo mi fuerza. La cantidad de ira en su voz hizo poco para evitar que Tsukishima respondiera bruscamente, aunque una mano en su hombro, cortesía de un jadeante Jing, lo hizo. Bien. Tanto Ichigo como Tsukishima gritaron al mismo tiempo. Mierda. Tú no eres. Tsukishima miró a Ichigo con odio escrito en todo su rostro. Al mismo tiempo, Ichigo notó una pequeña contracción en las piernas de Tsukishima y entrecerró los ojos. Ni siquiera lo intentes. Sé lo peligroso que es tu Fullbring y no hay forma de que te deje cortarme. Y créeme, puedo correr una docena de círculos a tu alrededor y no verías ni un borrón. No para mencionar que puedo soltar mi Zanpakuto y aplastarte con mi Reiatsu. ¿O sabes qué? Pruébalo. Todavía no te he pagado por involucrar a mi tía y usar tu Fullbring con ella. Su tono era bajo y peligroso y por solo un segundo, enfocó su presión espiritual en el hombre solo. Los ojos de Tsukishima se agrandaron y maldijo, pero parecía que si no era Jing, al menos era lo suficientemente inteligente como para entender la situación. Entonces, en lugar de saltar sobre Ichigo, el hombre ayudó a Jing a volver sobre su pierna sana pero tambaleante. Entonces, ¿qué va a hacer, Jinjo? En lugar de responder, el hombre en cuestión contuvo el aliento, hizo una mueca de dolor y levantó su espada solo para cortar el aire frente a él, provocando que una ola de energía de tamaño moderado saliera disparado desde la punta de la hoja. Su objetivo previsto, Ichigo, esperó hasta que el ataque se acercó y luego extendió su brazo libre. Sin dudarlo, dejó que la energía chocara contra su palma desnuda y luego, después de una breve pausa, cruzó los dedos para formar un puño, aplastando el ataque mientras lo hacía. La energía se dispersó. La única evidencia de que alguna vez existió fue una mancha negra en su mano que olía como un trozo de carne ahumada. No había ninguna herida, pero para su sorpresa, la habilidad desconocida, bastante similar a la suya propia Getsuga, lo dejó con una ligera sensación de escozor. ¿Algo más que quieras probar? ¿Otra explosión de energía? ¿Un as oculto? La expresión de Ing permaneció hostil, pero no parecía que tuviera la intención de seguir luchando. Presionando su espalda contra la pared agrietada y abollada detrás de él, se hundió lentamente en el suelo y escupió a su izquierda. Que te jodan, Kurosaki. Ichigo no dijo nada a cambio y esperó. Después de menos de un minuto, su deseo finalmente se hizo realidad. ¿Qué diablos quieres de mí? El alivio se apoderó de todo el ser de Ichigo, desde las uñas de los pies hasta la punta de la cabeza. Interpretar al antagonista había sido más estresante de lo que esperaba. Especialmente cuando había querido resolver las cosas pacíficamente pero se lo habían negado. No se trata de lo que quiero, Jing. Se trata de lo que quieres y de lo que puedo darte. Y puedo darte opciones limitadas. Solo tienes que elegir. Soy todo oídos. Asintió y se permitió una sonrisa neutra. Bueno, o te olvidas de tu venganza y, por ahora, te disuelves y te escondes o los mato a todos y te envío a la sociedad de almas, donde puedes empezar desde cero y donde, como espíritus, tendrías una mejor oportunidad de una venganza. Los vio tensarse. Es así de simple. Era una noche profunda y oscura cuando Ichigo finalmente atravesó la entrada de la mansión y dejó que la agradable brisa fría le rascara las mejillas. Estaba de vuelta en su giga y en sus manos estaba un Nikumi dormido. Miró hacia el cielo despejado y dejó escapar un suspiro. Ha sido una noche larga. Sin mirar atrás, apuntó sus pasos hacia Karakura Town y hacia cierta tienda. Quedaba mucho por hacer. Pero no planeaba rendirse. Continuaría luchando hasta su último aliento y hasta que traspasó la moral de la manada donde los espíritus libres y los rasgos nobles eran etiquetados como malvados. Fin del capítulo 48. Fin del arco del agente del juicio.